Como verán, hoy me encuentro en el patio de mi casa y traje mis libros favoritos, que son estos dos. No me sale hacer tapping con esta mano. ¿Cómo puedo? Ahí. Bueno. Quito el tapping un poquito. El otro librito es este, que yo ya se los había mostrado en el canal y se llama La Sirena. La Sirena. El bosque. Hoy les voy a leer El bosque de los corazones dormidos. Ahora les voy a comentar algo. El primer libro tengo tal que así. Lo tengo así porque cuando yo quise tener los libros físicos, ya había querido leer el primero y me lo imprimí porque tenía tantas ganas de leerlo que me lo hice en papel, porque tengo una impresora en casa. Entonces, bueno, no importa. Bueno, no quiero hacer más larga la introducción, así que si les parece, vamos a empezar. Espero que disfruten de los sonidos de la naturaleza. Sinopsis. Bueno, soy Dream del futuro. Acá tuve que sacar la voz del audio porque había mucho ruido y yo estaba nerviosa y cometí muchos errores al momento de la lectura, porque miraba la cámara y miraba la hoja, la cámara, la hoja, y me equivoqué. Así que voy acá de vuelta con este pedacito que es la sinopsis. Tras la muerte de su abuela, Clara se ve obligada a dejar Barcelona para trasladarse a Colmenar, un pequeño pueblo de montaña donde reside el único familiar que le queda con vida. Apenas se conocen, pero tendrán que convivir un año entero, hasta que Clara cumpla los 18. Lejos de su casa y de su mundo, Clara deberá enfrentarse a sí misma y a sus propios fantasmas. Mientras desentierra viejos secretos familiares, dos chicos totalmente diferentes, Braulio y Bosco, despertarán la magia de su corazón dormido, con consecuencias imprevisibles. El primer capítulo se llama La Dehesa. La Dehesa.
la dehesa. Estaba lloviendo cuando mi tío vino a recogerme a la estación de autobuses. Al bajar del autocar, cerré los ojos y dejé que el viento suave del cierzo acariciara mi pelo y refrescara mis mejillas, que estaban enrojecidas por el llanto. Un olor a madera y a tierra mojada me dio la bienvenida. A pesar de la fina lluvia y del tiempo demasiado helado para principios de octubre, la fría acogida de aquel lugar me pareció incluso más cálida que la de mi tío. Tienes una pinta horrible, Clara. Esperé en vano la sonrisa burlona o el gesto cariñoso que suele suceder a una frase como aquella. Tardé unos segundos en darme cuenta que mi tío Álvaro no bromeaba. Solo había constatado un hecho. Mi aspecto era espantoso. Hacía días que apenas probaba bocado y semanas que lloraba sin tregua. La idea de refugiarme en aquel pueblo de la sierra no había sido mía. Sencillamente no tuve otra opción. Tras la muerte de mi abuela, un mes después de el suicidio de mi madre, yo estaba sola en este mundo. No tenía a dónde ir. Muertos todos mis parientes de Barcelona, un asistente social localizó mi único familiar en un pueblecito de Soria. Apenas nos conocíamos y no nos unía ningún lazo de consanguinidad, pero tendríamos que convivir hasta que yo cumpliera los 18. Todo un año. Pasado ese tiempo, recuperaría el control de mi vida. Por su semblante malhumorado, entendí que no estaba muy conforme con mi llegada. Yo no era más que un imprevisto incómodo. La sobrina de una mujer, la hermana de mi madre, de la que había enviudado hacía más de 15 años. Solo será un año, me repetía a mí misma. Pero lo cierto es que no sabía qué ocurriría conmigo pasado ese plazo. El piso de la renta antigua en el que vivía con mi abuela había vuelto a manos de su propietario. Era un piso amplio situado en San Gervasi. Estaba tan acostumbrada a vivir allí que me costó entender que debía abandonarlo. Todos los recuerdos de mi infancia estaban en aquella casa y en aquel barrio acomodado de Barcelona. Exiliarse a un pueblo de 200 habitantes no era la mejor suerte para una chica de 16 años, acostumbrada al bullicio de una gran ciudad. Pero la idea de aislarme de todo, en el fondo, me atraía. Al menos allí no tendría que soportar las caras compasivas de mis compañeros de instituto. No los culpo. Perder a los seres queridos que más quieres de forma trágica y con tan poca diferencia es algo que toca el corazón de cualquiera. En las 6 horas que duró el viaje, hice memoria de mis veranos en el pueblo de mi madre. Ella vivía en todos esos recuerdos. Eran imágenes poco precisas,
Yo era muy pequeña por aquel entonces. Traté también de imaginarme cómo sería Colmenar en la actualidad. Hacía más de 10 años que no pisaba sus calles empedradas y sus bosques de prados verdes. Desde el momento en que el autocar dejó la autopista para adentrarse en la comarca que serpenteaba por los pueblos de Soria, me sentí extrañadamente reconfortada. Unos altísimos pinos blanqueaban la estrecha carretera por ambos lados. De alguna manera noté la presencia de mi madre en aquel paisaje, como si su alma estuviera allí para recibirme. Evoqué su dulce sonrisa de los buenos tiempos cuando la enfermedad aún no la había borrado de su bello rostro. El asiento vacío a mi lado me hizo comprender lo sola que estaba. Me hubiera gustado tanto que me acompañara en aquel viaje. Mis dedos juguetearon con el colgante que parecía conservarla a ella. Una cadena con una diminuta llave de plata. Recordé el momento en que me lo había regalado y me lo había abrochado al cuello. No me lo había quitado desde entonces. Al llegar, tuve la impresión de haber hecho un viaje al pasado. Colmenar parecía haberse congelado en plena Edad Media. Las casas, las piedras, los tejados rojos, las chimeneas cónicas formaban una estampa muy distinta a la ciudad que había dejado atrás esa misma mañana. Alcé los ojos hasta el campanario y vi un enorme nido de cigüeña. Al fondo, las montañas verdes lucían sus cimas nevadas. Álvaro me esperaba sentado en un banco, junto a la parada de autobuses. Supe que era él al instante. No había nadie más en aquella plaza. Tras su desconcertante frase de bienvenida, tomó una de mis mochilas y me hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Di por hecho que íbamos a su casa en el pueblo, así que me sorprendió que se parara junto a un Land Rover y metiera mis cosas en el maletero. Aún así, entré en el coche sin rechistar. No sabía a dónde nos dirigíamos. Tampoco me importaba. Salimos del pueblo en dirección al monte por un camino sin asfaltar. A las afueras me fijé en un letrero que indicaba un lugar de producción apícola. Sabía por la abuela que la miel se producía desde hacía tiempo por los lugareños. Mi propio tío tenía colmenas en propiedad y se dedicaba al suministro de miel y mermeladas ecológicas a varios puntos de la comarca. A medida que ganábamos altura, el paisaje se tornó más exuberante. Había un extenso bosque de helechos y pinos verdes que unían en ocasiones pequeños robles. Reconocí en ellos el escenario de los cuentos y leyendas que me explicaron de niña. Durante unos segundos creí incluso que algún hada o duende saldría a nuestro encuentro. Aparté la mirada de aquel paraje y la enfoqué unos segundos en mi tío. Había algo
en él que me aterraba. Conducía con el ceño fruncido y la boca prieta. No tendría más de 40 años, pero su indumentaria, una camisa de franela de cuadros y unos pantalones de pana con tirantes, le otorgaban un aspecto rural más propio de un anciano. Aquel silencio incómodo me forzó a decir algo amable. El cielo se había vuelto negro. Tenemos encima una buena tormenta. No tendrías que haber salido de la ciudad. Este no es lugar para una chica como tú, dijo mi tío sin apartar la vista del camino de tierra. Yo ya no tengo un lugar, murmuré. ¿De verdad no tienes a nadie en Barcelona? ¿Alguien que pueda cuidar de ti? Sé cuidarme sola, no necesito a nadie, protesté molesta. En realidad, sí había alguien que se preocupaba por mí. La idea de que dejara el curso y me fuera a vivir con un pariente desconocido había despertado el recelo de Ángela, mi tutora de instituto y una de las pocas amigas que tuvo mi madre. Antes de subir al autocar, había insistido por enésima vez para que no me marchara. Podemos hablar con el asistente social, me había dicho, pero yo le mentí diciéndole que quería ir. Hubiera deseado tener más control sobre mí y contener el llanto que amenazaba en mi garganta en ese momento. Tragué saliva. Ella me acarició el pelo y de una forma muy parecida como lo hacía mi madre. Y yo no pude evitar abrazarme a ella. Rompí a llorar. No te preocupes por mí, le pedí entre sollozos. Todo irá bien. Todo irá bien. Si no necesitas a nadie, ¿qué haces aquí?, dijo mi tío, devolviéndome al presente. Soy una menor, ¿recuerdas? Necesito un tutor hasta que cumpla los 18 y tú eres el único familiar, pronuncié. Pronuncié esa palabra con desdén para ocultar la tristeza que me producía su actitud. ¿Qué me queda? Lo sé, murmuró. Soy tu único familiar, pero también tu peor opción. No se me dan bien las personas. No esperaba una gran acogida, pero saber que mi presencia lo molestaba tanto me hizo que sienta de nuevo que las lágrimas amenazaran con salir de mis ojos. Me mordí el labio y controlé el deseo apremiante de dejarlas salir. Y además, ¿qué pasa con tus estudios? ¿Has dejado el colegio? El instituto, le corregí. Y no lo he dejado. Me he traído todos los libros. Estudiaré por mi cuenta y me examinaré en junio. Lo tienes todo controlado, ya veo, dijo mi tío, esbozando algo parecido a una sonrisa. ¿Qué tal anda tu economía? Tengo una pequeña pensión asignada para mis gastos, pero la herencia no podré tocarla hasta que sea mayor de edad. Me extrañó que mi tío no estuviera al corriente de esos detalles, siendo mi tutor legal. Aún así continué.
La abuela tenía unos ahorros y una propiedad. En el testamento se menciona algo sobre una casa, aunque creo que está medio en ruinas. Ya. Sus facciones se contrajeron de nuevo y permanecimos callados el resto del camino. La sintonía de Velas Lullaby sonó en mi bolso para avisarme de la entrada de un mensaje nuevo. Solo era un recordatorio de la biblioteca para que renovara el carnet de socia, pero suspiré aliviada al saber que mi móvil tenía cobertura en aquel inhóspito lugar. Finalmente llegamos a una aldea formada por 2 casas de piedra y una antigua caballeriza. Una de las viviendas estaba media destruida, la otra tenía aspecto de torreón. Había un cartel de madera en la entrada. La dehesa, leí en voz baja. No era la primera vez que leía ese nombre. Recordé vagamente ese lugar. Había un estanque de agua verde con nenúfares que me resultó familiar. Me asaltó el recuerdo de un bote de cristal con una rana dentro y me visualicé de renacuaja con una enorme red anudada a un palo. Recuperar aquel recuerdo de mi infancia me hizo sonreír. Por fin un sentimiento agradable. Álvaro entró a la casa en forma de torreón y empezó a sacar unas cajas con miel, con botes de miel y mermelada. Tenían un aspecto artesanal que me pareció encantador. Me costó imaginarme a ese huraño pariente etiquetando cada bote con aquella delicada caligrafía y anudando en ellos de forma primorosa una telita a cuadros. Sentí sus pasos y le ayudé a cargar su dulce mercadería en el Land Rover. Cuando salió con la última caja, me quedé en el interior de la casa. No nos quedaremos aquí mucho rato, me gritó desde afuera. Tengo que hacer el reparto, pero antes te dejaré en Colmenar para que te instales. Una vez liberada de cajas, levanté la vista de aquella enorme mesa de roble y contemplé el salón de estilo rústico que daba entrada a la casa. El doble acristalamiento de las ventanas y la madera bien pulida y barnizada me hizo adivinar una reforma reciente. La estancia destilaba la misma delicadeza con la que habían sido envasados aquellos botecitos. Era un lugar sobrio pero acogedor. Las paredes de piedra gris contrastaban con la calidez de las vigas y el suelo, ambos de pino. Había una alfombra de lana junto a la chimenea y un sofá con mullidos cojines. La cocina de leña antigua estaba integrada en esa misma instancia y junto a ella una escalera de madera conectaba el piso inferior con 2 plantas más. Seguí el impulso de subir por ella. En la primera planta había 5 puertas. 5 puertas. Las abrí una a una. Solo hallé 2 dormitorios y un baño arreglado. Supuse que mi tío pasaba temporadas puntuales en aquella casa.
Aún así, se notaba que hacía tiempo que no la habitaba porque había polvo acumulado y un colchón enrollado sobre el somier de cada habitación. Seguí escaleras hacia arriba hasta toparme con una puerta maciza de roble. Estaba cerrada con llave. Cuando bajé a la calle, ya había tomado una determinación. Seguí el ruido de un motor que provenía del establo. Mi tío lo había transformado en una especie de taller donde elaboraba sus productos artesanales. Además de la maquinaria y varias pilas de leña, 2 bicicletas se apilaban en una esquina, junto a un ciclomotor que mi tío trataba de poner a punto. Quiero quedarme aquí. Mi tío apagó el motor y me miró fijamente unos segundos. Imposible. Le miré con ojos suplicantes. Deseaba estar sola con todas mis fuerzas, no tener que sonreír o poner buena cara, no tener que relacionarme con nadie, especialmente con él. La idea de convivir con mi tío me asustaba, más que la soledad misma. Pero es que quiero quedarme. No es motivo suficiente. ¿Por qué no? Porque no es lugar para una chica como yo. ¿Eso es lo que has dicho? Ni Colmenar, ni la dehesa, ni ningún sitio es para mí. Pero resulta que tú no me conoces, no tienes ni idea de cómo soy. Sé que eres una niña de ciudad, llorona y frágil. Estás tan flacucha que saldrías volando en cuanto el cierzo soplara con un poquito de fuerza. Eso por no hablar de los lobos o los jabalís hambrientos que se pasean por aquí en cuanto oscurece. Sacarían partido hasta de un saquito de huesos como tú. Soy más fuerte de lo que crees. No tienes que preocuparte por mí. No me entiendas mal, Clara. Tú no me preocupas lo más mínimo. Hasta hace unos días ni recordaba tu existencia, pero ahora soy yo tu tutor legal y si algo te ocurriera, tendría problemas. Vendrás conmigo a casa. Si no te preocupo nada, ¿por qué aceptaste mi custodia? Lo quiera o no, hay hilos que nos unen. Aquella enigmática respuesta me dejó sin argumentos durante unos segundos. Pero después contraataqué. La dehesa también es mi casa. ¿Cómo dices? Esta es la casa en ruinas que se menciona en la herencia, ¿verdad? La has arreglado y adaptado a tu negocio, pero estoy segura de haber leído ese nombre en el testamento. Mi tío me lanzó una mirada cargada de resentimiento y desconfianza. Yo solo quiero quedarme un tiempo, dije con voz lastimera. Maldita niña, murmuró entre dientes, eres tan testaruda como... Sus palabras me frenaron en seco. Como... No importa, seguro que vas a hacer lo que quieras de todos modos. Seguí sus pasos hasta la casona principal. La lluvia caía ahora de forma torrencial sobre nuestras cabezas, formando una espesa cortina de agua. No había electricidad, pero un generador abastecía la casa con una luz tenue. La caldera funcionaba con leña.
y el agua procedía de un depósito instalado en el tejado. Mi tío me mostró algunos aspectos prácticos de la casa y sacó un enorme cesto de mimbre de la alacena. Ya que te vas a quedar aquí, trata de ser útil. Recoge tantas endrinas, moras, fresas y bayas silvestres como encuentres. ¿Sabrás reconocerlas, niña de ciudad? Las fresas son esas cositas rojas con un rabito verde, ¿verdad? Contesté como bravucona. No tenía ni idea de cómo era una endrina ni para qué rayos se utilizaba o qué diferencia había entre una mora o una baya silvestre, pero preferí no decírselo a mi tío en aquel momento. Ya me las arreglaría sola. No te alejes mucho del camino, continuó mi tío, ignorando mi comentario. Volveré en una semana para arreglarte el ciclomotor. Mientras tanto, puedes bajar al pueblo en bici o caminando. Solo hay 10 kilómetros. Mi tío desapareció tras la puerta y regresó un minuto después empapado de pies a cabeza. Solo necesitó un viaje para entrar todas mis cosas. Estaba oscureciendo. Lo acompañé a la salida. Una cosa más, dijo antes de fumarse bajo la lluvia. ¿Sí? Si tenés problemas, no me llames. Y bueno, chiquis, hasta acá la lectura del día de hoy. Recuerden que este libro se llama El bosque de los